Hombre, buenos días, Fernando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, ¿qué tal? Es tempranito ahí, ¿no? Sí, tempranito y muy frío, mucho frío. ¿Tenéis nieve? Sí, está con nieve todo, pero vamos, no mucha. Hubo mucha, vino la lluvia, se la llevó, vino otra. Y ahora vamos a tener 3 días de 17 a 20 bajo cero centígrados. ¡Guau! Ujú. O sea que no puedes salir mucho de casa, ¿no? Bueno, un poquito va a hacer una cosa o dos que tenga que hacer y ya está. Pero si no, todo aquí en casita. Ya, Ajá. ahí está todo acondicionado, bien, ¿no? Para Ah, estar. sí, sí, sí. Sí, aquí en las casas está todo bien, a no ser que se rompa algo, pero está todo bien. Ah. Qué Bueno, alegría verte, ¿eh? qué bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Con qué estás ahora? Estoy aquí en casa, tengo planes para este año, pero empiezo un curso en el 10 de febrero online y bien, y luego ir a España a últimos de mayo. Mm, Sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Voy a estar, todavía no lo tengo claro porque tengo que hablar con Javier, pero Javier no hay forma de encontrarlo últimamente. Le escribí hace una semana a ver si me escribía, pero no me ha contestado. Normalmente contesta, entonces debe estar en un retiro o en otro planeta o quién sabe dónde. Sí, seguro que a lo mejor anda liado, puede ser, sí, sí. Ajá. Porque vas a hacer algo aquí, vas a hacer algún retiro. Sí, bueno, mi libro que sale en abril, el libro este, y entonces lo Santana, que ¿no? El que vas a sacar sí, y Santana. entonces Iglantana me ha invitado a que venga un fin de semana con ellos a principios de junio y entonces yo tenía que hacer un par de cosas en Madrid y bueno, pues ya aprovecho. Y entonces Javier me dijo, ¿por qué no hacemos otro curso en Aro? Y ha reservado el espacio para hacer un curso en Aro durante esos días que esté yo aquí. Así que ya estoy llenando todo, cada momento, cada minuto de esa estancia que voy a estar ahí. O Mira, sea, y el libro de Singlatana, ¿de qué va? Cuéntanos un poco antes de que vaya a salir. sí, no, el título es La sabiduría de la edad. La sabiduría de la edad, qué interesante. Y es una charla que di en la Universidad de Barcelona al curso que ofrecen para personas de más de 50 años, Ok, vale. con lo que está envuelto Montse Falqués. Monse, sí, sí. Sí, entonces Monse me dijo que si yo estaba en Barcelona a esas fechas, que si yo podía dar la charla de cierre de curso a los 60 o 70 alumnos que participaban, que tenían 3 asignaturas, 4. Y me preguntó, ¿y qué título le darías a la charla? Digo, bueno, pues si es un grupo de más de 50, pues la sabiduría de la edad. Qué bueno, qué bueno. Entonces di la charla y luego yendo a Zaragoza de ahí me encontré con Carles de Siglantana. ¿Y qué haces? ¿Qué no haces? Pues estaba aquí, estaba allá y le dije, está en Barcelona, da esta charla con este título y me dice, me encanta ese título. Puedes escribir un libro sobre ese título. Te grabaron la charla, tienes las notas. Digo, no, yo normalmente no llevo notas y la charla ya pregunto, no, no la habían grabado. Ah, no la había grabado. No, pero insistió tanto y me dice, tú escribes y me llamas y me lo cuentas lo que has escrito, y todo, me animó tanto, tanto, tanto que ahí lo saqué. Es un libro pequeño, me parece que han sido 80 páginas las que he escrito, pero ahí está. Y la introducción me la ha hecho Javier, o sea que ¿Y el prólogo, qué cuentas de la sabiduría de la edad? ¿Qué sabiduría te da la edad, Fernando? la sabiduría es encuentro, diríamos, ¿sabes? Sí, No, la idea ahí era que todos hemos nacido por una razón y entonces con los años, o sea, uno tiene que pasar por la experiencia, con los años, si uno tiene suerte, si uno tiene esto
y en lo que yo indico, uno tiene que haber sufrido lo suficiente como para poder tener el ánimo a buscar, ¿sabes? Entonces es cuando uno empieza a profundizar en el significado de ser un ser humano y es cuando la sabiduría empieza a emerger, porque todos la tenemos, pero es simplemente eso. Y entonces estaba basado un poco en el tema. Lo único es que me dijeron, como tú me dijiste el otro día, no vamos a hablar de mindfulness. Y ellos me dijeron, y Monse me lo dijo, que a esta gente no les gusta que se hable de mindfulness, pero quieren que tú vengas y luego, claro, hablé, pero sin utilizar la palabra mindfulness. Ya, Pero al final todos quedaron encantados, o sea que... claro, claro, claro. Sí, es interesante esto que dices, ¿no? De sabiduría sin cuento, ¿no? Sin, Ujú. o sea, como más esencial, ¿no? Como la esencia de las cosas, ¿no? Algo natural, Mm, algo completamente natural. Que a eso todos tenemos acceso. Lo que pasa es que la vida es excesivamente entretenida, para bien o para mal, y nos despistamos del papel que nos ha tocado vivir y la mayoría estamos como corchos de botella en un océano de vida a expensas de los vientos, de las mareas, ahí en Galicia tenéis mucha experiencia con eso, y uno se cree libre, oh, yo soy libre, pero ya. de libre nada, porque luego llega el día de calma chicha y no se mueve nada y la gente se frustra un montón. Mm. Eh, o sea que, Fernando, ¿y por qué nos despistamos tanto? repite, por favor, no te... ¿Por qué nos despistamos tanto? Nos despistamos tanto precisamente porque, o sea, la clave del ser humano en relación a todo lo que vive en el planeta es la mente. Mm, La mente es la que tiene la capacidad de liberarnos, de decir lo que realmente somos. Pero cuando los sentidos se despiertan y empiezan a abrirse uno tras otro y empezamos a tener las experiencias de lo externo, y empezamos a tener experiencias agradables y experiencias desagradables debido a los sentidos. Hay como una computadora en el cerebro que empieza a grabar la historia que va mm, ocurriendo. Empieza a construir lo que llamamos el yo. Y entonces empezamos a identificarnos con eso. mm, Y tratamos de perseguir aquello que nos agrada, que nos da placer, que nos hace aparentemente felices y evitar todo aquello que nos atormenta, que no nos gusta, y entonces tratamos de escapar de ello o escondernos de ello. Y ahí se va generando todo un historial que completamente hace que la mente que se suponía que nos vaya a liberar se convierte en completamente lo opuesto. Se queda completamente atrapada a lo externo, a mm, lo pasajero, queriendo que se mantenga, pero claro, no se puede mantener porque es pasajero todo lo externo. mm. Y ese es el conflicto humano, que está muy bien presentado en el Bhagavad Gita de la tradición hindú entre Krishna y Arjuna. Y Arjuna, sí, sí, sí. Es interesante, ¿no? Cómo así como lo cuentas parece muy simple, ¿no? O sea, nos apegamos a las sensaciones agradables, tratamos de evitar las desagradables y lo sabemos, pero a pesar de todo, lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, Ujú. Exacto, porque esa mente bulliciosa, que yo la llamo, la mente egoica que se ha ido formando, en esa mente se genera un sentido de separatividad, ya. del yo, del mi, del tú, y ahí se generan todas las peleas, todas las luchas, etcétera, y nos atrapa con tremenda facilidad, porque en este proceso de evolución humana,
lo que se llama kama o deseo, es lo que prepondera en la persona, lo que Ya, es la mente de deseo. Quiero esto, quiero aquello, no quiero esto, no quiero aquello. Y es lo que está preponderando en la mayoría de la humanidad, y es muy difícil descubrir quién realmente somos claro, claro. para poder salir de esa trampa. Claro, quién realmente somos más allá de ese personaje, ¿no? Exacto, o sea, somos mucho más allá de ese personaje, pero no es fácil salir de ellos. Hay muchos que lo han logrado y hay muchos que lo han logrado y tratan de contárnoslo. Lo que pasa es que cuando uno tiene esas experiencias sublimes, por así decirlo, o auténticas, yo le llamaría, es muy difícil expresarlas para una mente que no está a ese nivel. Claro, No lo puede entender, no lo puede percibir. De ahí los poetas. Los poetas tratan de poner en un lenguaje metafórico, por así decirlo, lo que realmente es. claro, 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 claro. Claro, yo cuando te escucho a ti, por ejemplo, eh, recitar poesía, ¿no? Ujú. Para, para mí lo hermoso no es tanto el contenido de la poesía, sino el desde dónde lo haces, ¿no? Porque al final el desde dónde desde dónde nace esa poesía, desde dónde nace lo que Rumi transmite, desde dónde nace cuando tú estás transmitiendo poesía. Ese es el lugar del que hablas, ¿no? Exacto. Y esto me lo dijeron en una ocasión con el famoso poema Perdido, Mm, que uno de mis jefes aquí en UMass me dijo, has hecho ese poema tuyo, claro, has hecho ese poema tuyo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que lo está declamando, el que lo está diciendo, lo entiende, lo ha entendido. No simplemente ha leído las palabras y qué bonitas son, sino ha entendido lo que hay detrás de esas palabras. claro, Y claro, entonces, al entenderlo, cuando lo transmites, llega, llega a aquellos que quizá ya has preparado para que en vez de estar percibiendo desde la mente complicada y bulliciosa, están percibiendo desde el corazón. Y claro. entonces, tal y como te resuena a ti, logras que le resuene a ellos. Claro, por eso el lenguaje de los místicos, ¿no? De Santa Teresa, de San Juan, incluso me atrevería a decir, pues, de Ramana, ¿no? Por ejemplo, es un lenguaje, pues eso, poético, porque no lo puedes transmitir racionalmente, ¿no? Ese estado, ese lugar, ¿no? Exacto, exacto. Es algo muy personal y es algo a lo que cada uno tiene que aspirar y Mm, ascender. mm, Nadie, ni Ramana, ni Santa Teresa, ni nadie puede hacerlo por ti. claro, claro, Ellos únicamente te narran su experiencia claro, y te narran quizá el camino, los pasos que a ellos les ayudaron a llegar ahí, pero no necesariamente es el tuyo. mm, Entonces, porque cada uno es tremendamente personal, claro, pero ahí te llega la inspiración, por así decirlo, y entonces abres esos canales en los que la mente complicada o apegada deja de interferir. Porque la idea no es quitarla, anularla, es imposible, claro, 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 pero claro, es ponerla en su lugar. Ponerla en su lugar quiere decir clara, pristina. claro, claro, Entonces, ya no es el pensamiento tuyo generado en tu historia, sino que es el pensamiento de una humanidad unida y completa, que está a un nivel de memoria diferente, que yo llamo memoria trascendental, ya, en la que el pensamiento no interviene. Entonces, al estar de esa forma abierto, por así decirlo, el flujo tiene lugar. ya, Y entonces la inspiración, con su correspondiente pensamiento, por así decirlo, trascendental, le va llegando al que habla. Y entonces las palabras que salen llegan a los que están en su entorno o con los que está charlando. ¿Por qué?
porque están hablando ya no de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Claro. Claro, fíjate esto que dices, ¿no? Qué interesante, porque evidentemente, ¿no? Ramana, Santa Teresa, San Juan, Rumi, ellos no te pueden decir cómo hacerlo, pero sin embargo, con su experiencia te indican que ese lugar existe en ti también. Ajá, exacto. Claro. Te dan ideas, como San Juan en su famoso poema al principio, en una noche oscura con ansias en amores inflamada, o sea que ya hay como una energía que se dirige en una dirección, Que quiere salís, surgir, que quiere surgir. salís sin ser notada, no hay espectadores, nadie, oh mira, ya se está, no, salís sin ser, estando ya en mi casa, sosegada, el cuerpo, Wow. completamente en paz, Ya. en ese silencio. Ahí es cuando Mm. va a poder el aspirante, el neófito, el que salir y encontrarse con su propia belleza, por así decirlo. Claro, claro, claro. Claro, fíjate una cosa que sí que me gustaría preguntarte de alguna manera, ¿no? Y es que si uno tiene esa intención, digamos, de llegar a ese lugar, quien tiene la intención no deja de ser el yo, ¿no? El yo egoico, ¿o cómo? Todo depende. Vale, Todo depende, porque San Juan y Santa Teresa yo los considero muy claros en este. Primero, el primer paso es el desprendimiento, el apego, dejar ir el apego a las cosas de la vida diaria. Vienen y se van. Uno las tiene, las disfrutas, pero cuando se van, quizá un par de días estés un poco trastornado, pero la idea es que no, la vida sigue, hay muchas cosas importantes que hacer, o sea que las dejas ir. Y uno supera eso. El problema cuando uno por fin supera eso y empieza a enseñar a otros, mira, porque yo lo he logrado, lo he superado, porque esto es una maravilla, no sé qué, no sé cuántos, escúchame, sentaros ahí, postraros ante mí, ¿qué ocurre? Viene la arrogancia espiritual. totalmente, totalmente. Entonces el ego pequeñito se ha convertido en un ego gordo, grande. Y uno escribe libros y hace esto y hace lo otro y lo demás y todo eso. Y entonces se ha quedado entorpecido por esto otro, por ese orgullo, por esa. Y tiene que renunciar a todo eso. Mm, mm, Tiene que renunciar a todo eso. Porque mientras la humildad, la sencillez, de forma natural no surjan, entonces la transmisión no es. Y los otros, la gente no es tonta, se dan cuenta. No todos, pero una gran mayoría lo dicen, oye, este está lleno de sí mismo. ¿Eh? ah. Esto que dices es muy, muy bonito, ¿no? Porque en la tradición, en el exicasmo, ¿no? Todo el tema de los padres del desierto, la filocalia y tal, los padres del desierto decían que el impedimento más grande era la arrogancia, ¿no? Ujú. Era el orgullo, ¿no? Ajá, exacto. El último impedimento. Esto es lo que acabas de decir, realmente. Ajá. No, exacto. Entonces, pero tiene que irse de forma natural. Son cosas que uno no las puede formar. Y entonces eso ocurre cuando uno ve el sufrimiento que hay a su alrededor. Ya, claro, 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 Y también reconocer que uno mismo ha pasado por eso, porque si uno no ha sufrido, es muy difícil entender estas cosas. totalmente, totalmente, totalmente. Si uno no se ha encontrado en el hoyo, si uno no ha visto a amigos queridos, familiares que se han suicidado, que esto, que lo otro, es muy difícil entender este proceso, Claro, qué es lo que realmente ocurre con la persona. Entonces, cuando ocurre esto, cuando hay ese sufrimiento, entonces uno va notándolo más y más en lo demás, pero también se da cuenta de que esa joya que ilumina la tienen todos dentro, incluso el aparentemente más malvado ya, la ya, tiene. Y mientras esté ahí, por muy latente que esté, tiene las posibilidades de despertar y de iluminar. Entonces, el que ha trascendido ese segundo ego
el de la arrogancia, ya, lo ha trascendido, entonces empieza a iluminar. Y la gente, entonces, incluso los más negativos, los más, lo empiezan a percibir. ya, ya, ¿Por qué? Porque el ego que impide se ha difuminado. ya, claro. No es que uno deje de vivir y te sigan gustando el helado, Claro, no, claro, 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 claro. no, no, porque entonces sí que te creas una separatividad. Totalmente, totalmente. Sí, 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 Yo viendo estudios astrológicos que siempre me encantaban al principio, cuando entré en este camino me metí en todo eso. Y me acuerdo que uno de los nodos lunares míos me decía, dice, en tu vida pasada la dedicaste a meditar todo el tiempo. Wow. Y dice, en esta vida te ha tocado estar ahí fuera, Ya, punto, ya, ya. a servir. Ahora que traes esto, eh, ¿qué piensas tú de la reencarnación? Bueno, la reencarnación, sí, llevo años estudiando, viendo, explorando, etcétera, etcétera. Entonces es algo, de nuevo, está a cierto nivel que es difícil de entender. Y entonces con la mente Racional. revuelta, ¿sí? Agitada, no se entiende. Y entonces la gente crea las mil historias, como pasa en todas las religiones. Las religiones siempre al final tratan de controlar al personal Claro. por medio de contarles historias, ¿ok? Y la gente, pues como anhela de tener una muerte y un otro más allá feliz, pues se lo creen todo, etcétera. Para mí, somos representantes de la mente universal, cada uno. O sea que la capacidad de entender el universo está en nosotros. Pero esa mente universal, lo que sea, y no vamos a entrar en esa metafísica tan profunda, Sí. de vez en cuando hace una explosión y suelta chispas. Mm, Por benevolencia, por amor, por lo que sea. Son como hijos, hijas, wow. que caen en un cuerpo. Y la Mm, obligación de estas chispas, al entrar en un cuerpo, es descubrir su origen. mm. Tiene su padre, madre. Descubrir de dónde surgieron estas chispas. Exacto. Wow. Qué bonito. Pero una vida es muy corta. Ya, Es como ir al colegio. Vas primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, en una vida es muy difícil entender nuestro origen. ya. Y por eso, al morir, esta chispa pasa a un lugar de descanso, como cada noche nos vamos a dormir, y en ese proceso uno expulsa todo lo innecesario, que en las tradiciones se llama purgatorio, lo que sea, todo lo innecesario, y entonces con todo lo positivo, todo lo bueno, todo esto, se va a descansar por un tiempo, Mm, hasta que le llega el de decir, pero bueno, ¿cuál es mi origen? mm. Voy a estar aquí en esto, y entonces es el proceso de encontrar un nuevo vehículo, un nuevo cuerpo, esa misma chispa, pero ya no es Fernando, ahora va a ser Rosa, Ana María o Sri Krishna, no sé, un nombre por ahí en cualquier otro lugar para seguir la experiencia de despertar. ¿Y esto tú lo entiendes así como creencia o como experiencia? ¿Qué es lo que te hace a ti como esperanza incluso? ¿Cómo? No, porque es que en parte, te lo digo, me trae sin cuidado. Vale, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. O sea, yo Sí, sí, lo que pasa es sí, que me gusta explorar las tradiciones. ya, Y eso es lo que me propuse hace ya 40 y pico de años, sí, explorar las tradiciones sagradas. Y totalmente. entonces cada una te encuentra su historia. Y entonces yo lo que trato de usar siempre es el sentido común. Ya, claro. Y decir, ¿qué es lo que me... Entonces exploro el universo.
el universo hoy en día con estos nuevos satélites y todo esto es una maravilla. Los de miles de planetas que hay por ahí Ya. y la gente que estarán viviendo por ahí. Ya. Y lo frágiles que somos, que mañana puede caer un meteorito y ahí os vais todos a freír espárragos y el planeta ha quedado completo. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso? Ya. Luego te vas al otro. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está ese sitio que te dicen? O el Urí del Herén de los islámicos. ¿Dónde está todo eso? Entonces, cada uno trata de crear una historia para sentirse, bueno, cuando yo me vaya voy a estar bien o lo que sea. Mm. Entonces, yo me puse a estudiar otros textos sagrados, orientales principalmente, y encontré estas ideas de que cada uno somos una chispa divina, Mm. pero que somos peregrinos como los que van a Santiago. ¿Y por qué van a Santiago? Pues, ¿cuál es la razón de ir a Santiago? ¿Qué es lo que les hace moverse? ¿Qué es lo que...? Y cada uno tendrá su motivo, su razón. Totalmente, sí, 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 así es. Ah, entonces, en este caso, es la chispa, que es la que yo veo en cada persona, la espiritualidad, el aspecto más elevado en nosotros, la capacidad de ser bondadosos, la capacidad de dar amor, de aceptar la vida por la vida misma y lo bella que es. Entonces, es lo que me da la inspiración de que sí, somos corchos de botella en alta mar, la mayoría, en el proceso de evolución que estamos ahora. Mm. ¿Hay un Dios que nos ha creado para estar todos aquí miserables y matándonos unos a otros? ¿O qué es lo que hay detrás de todo esto? Y entonces todo eso es lo que me ha llevado a decir, no, de corcho tenemos que pasar a un barco de vela. Mm. Un día entramos en una crisis gordísima, nos paramos porque hay calma chicha, entra uno en profundidad y te da una depresión gorda y apareces como un velero. ¡Uh! Mira, ahora puedo navegar, ahora puedo controlar las olas y puedo moverme, y entonces empiezas a moverte para aquí y para allá y empiezas a abusar a los corchos. Mira, esos pobres tontos ahí como están y yo ya ahora sé cómo navegar, etcétera, etcétera. Pero llega otro día de calma chicha y ¿dónde está el este de vela? Como no tengas unos remos no vas a ningún sitio. Ya. Mm. Te da otra depresión y es una reflexión de, no, no debo estar atacando a los demás. Mm. Debo moverme y usar estas habilidades para beneficiar a los demás. Mm. Y ahí es cuando rechazas el ego espiritual. Primero uno, luego el otro, y al final te conviertes en un faro guía. Mm. Llegas a la luz, entras al otro lado y entonces desde ese punto es desde donde yo entiendo la reencarnación. Ya. Fíjate algo que acabas de decir que me parece hermosísimo, ¿no? Y es que cuando ves en el otro, ¿no? Puedes ver en el otro, en los otros, la belleza, el amor que tienen. Y Fernando, hay una cosa aquí que en esto que acabas de decir que es grande porque muchas veces lo ves tú en el otro y a lo mejor el otro no lo ve en sí mismo, ¿eh, Fernando? No ve en sí mismo ese amor que hay ahí, ¿no? Y esto, Y, y esto es y muy, muy doloroso. pero porque han sido machacados Ya, durante años con creencias, con abusos, con todo tipo de cosas por personas, lugares donde han nacido, porque, como digo, si uno cree en la reencarnación, uno nace en lugares para adquirir experiencias. ya, ya. Pero hay gente que no supera eso y hay suicidios, hay esto y lo otro. Entonces, la idea es superarlo. Entonces, por eso, y tú lo sabes, el programa de reducción de estrés en el que está envuelto, yo cuando lo vi por primera vez y me invitaron a participar en él, le dije al fundador, a John Kabat-Zinn, digo, chapó, has sabido traer la sabiduría de todos los tiempos a un salón de clase Wow, con gente que está sufriendo. qué bonito esto, ¿eh? Wow. Ya, gente que está sufriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Y me di cuenta. El instructor, por eso, ser un instructor de esto es una responsabilidad gordísima. Ya, Si uno no ha sido capaz de superar ese mí y yo, ya. y está completamente
Yoizado, yoizado, ¿no? Es eso no que sigue el texto, pero no entiende el corazón del texto. Ya, Entonces no puede ser un buen instructor, claro, porque la idea de estos programas y cuando te juntas con gente es primero el instructor ha de bajar de la cabeza al corazón totalmente. para poder ayudar a los participantes a bajar de la cabeza a su corazón. Claro. Y entonces cuando se puede hablar de corazón a corazón, entonces hay puro entendimiento. Y eso es lo más complejo, eso es lo más difícil, ¿eh? El No es pasar de la cabeza al corazón, eso es lo más difícil. ajá, ajá, ajá. Y entonces es aprender a conectar. Y entonces cuando uno lleva muchos años practicando meditación, leyendo, porque hay diferentes formas Claro, claro, sí, sí, por de supuesto. entender, entonces empiezas a vislumbrar cuáles son los obstáculos de cada una de las personas. Y aunque tengas 40 personas, Puedes, sabes puedes ver la individualidad a la vez, ¿no? exacto, ves dónde están atascadas. Y entonces es cuando dices, dejadme que os cuente este poema. Ya. Os voy a decir esta historia. O vamos a hacer esta práctica. Fíjate, pero vamos a ver un momento esto que acabas de decir, porque esto es clave. ¿De dónde surge esto en ti? O sea, la experiencia por un lado, ¿no? Cuando ves, bueno, ahora en este contexto, en este retiro, veo algo que no sabes muy bien lo que es y te surge en ese momento recitar Perdido, por ejemplo, ¿no? Este lugar del que surge, para mí ahí está la belleza realmente, porque surge porque tú estás ahí viendo. Exacto, estás percibiendo, Claro, claro, claro. estás totalmente presente en el grupo. Claro, no lo traes de fuera, bueno, tengo que dar esto ahora y esto después y tal. Al principio, cuando uno empieza a dar estas clases o cuando uno empieza a enseñar, cuando uno empieza a ser creativo con la palabra, tiene falta de confianza. Claro, Y al tener falta de confianza, metes la pata claro, y te vienen palabras del libro. Y entonces esas no tienen fuerza. ya. Y entonces el grupo se te empieza a dormir. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, pero en el momento en que ya con experiencia no solamente observas al grupo, sino te estás observando a ti mismo en Claro, relación con el grupo, claro, 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 claro. empiezas a darte cuenta de los obstáculos que tú estás generando, creando por inseguridad. Claro, o sea, en el fondo lo que haces realmente en esos momentos es apartarte del medio, de alguna manera. Exacto. Ujú. O sea, y entonces se desarrolla la fe, la confianza. Y entonces surge lo que es, ¿no? Lo que tiene que ser va a llegar. Claro, claro, Ya claro. no hay que buscarlo ni hay que encontrar. Y Ya entonces, está, ya está. sí, ¿y quién te lo dice lo que tiene que llegar? Los ojos de todos los presentes. Claro. Lo ves, Sí, sí, lo ves, claro, 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 lo ves. Y entonces surge. Y claro. entonces los presentes, ajá, ahora lo entiendo, Ya, claro, claro. ahora lo entiendo. Y cuando hay entendimiento, no hay necesidad de pensamiento. Claro, no hay necesidad de reforzarlo con palabras, con No, narrativa. no, por eso yo muchas veces digo, no tomen notas, no escriban, pero todo el mundo toma notas y escribe y luego las ponen en un cajón y no las ven en 20 años. Pero bueno, la cuestión... Sí, sí, es verdad, pero también es todo un proceso, es para las personas eso porque claro, de alguna manera las notas y tal le van dando identidad, ¿no? Y le van dando seguridad entre... No, es exacto, porque están notando eso en sí mismos y entonces está bien. Yo les digo no hagan, pero luego hacen y está bien, no hay problema. Claro, sí, sí, claro, claro. La cuestión es que la belleza esa va surgiendo y como dije en una ocasión que me preguntaron y por cómo esta gente que tiene depresión extrema y ansiedad extrema y son como un péndulo de acá para allá toda su vida, ¿qué hacen en la clase?
Digo, en la clase hacemos prácticas diferentes que van permitiendo que ese péndulo vaya perdiendo celeridad hasta que por un momento se detiene en medio. Y al detenerse en medio, la persona es capaz de saborear el néctar que llevan en el interior, ese néctar profundo que llevan ahí en su propio corazón. Y entonces lo que ocurre es que eso ya nunca se olvida. Claro. Wow, qué bonito. Esa, esa es la función del instructor, Ya. permitir que de forma natural la persona llegue a encontrarse con esa belleza interna, a saborearla. Y entonces, a partir de ahí, seguirán las complicaciones, pero ya no se les olvida que lo tienen dentro, que no lo tienen que ir a buscar por ahí fuera a ningún sitio. Esta es la clave. Para mí esta es la belleza. Claro, y esta es la diferencia entre una persona y otra, ¿no? En el sentido de que cuando eres capaz de transmitir esto sin pretenderlo, ¿eh? O sea, como que, wow, qué bueno, Fernando, qué bueno. Bueno, Bueno, ¿hay ¿vas a alguna? empezar a grabar ahora o...? No, no, estamos grabando ya. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir? Así para... No, simplemente que considero que he tenido mucha suerte en esta vida, Mm, pero como más de uno me han dicho, oye, tú has venido con muy buen karma. Y digo, un momento. La cuestión es que cuando uno se ofrece a servir, mm, después que uno ve tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto agobio, y tratas de echar una mano ahí fuera, y ves que en la mayoría de los casos lo puedes hacer con tu buena voluntad, pero que es muy inútil. Entonces, como ocurre a mí, alcé los brazos al cielo, y como le pasó al padre en Poblet, el padre Marc, levar los brazos al cielo y decir, ¿me podéis utilizar para algo en lo que me sienta más útil? mm, Hay mucho dolor ahí fuera. mm, Yo tengo quizá ciertas habilidades. ¿Me podéis utilizar en tu corazón, en tu silencio, en tu lugar privado? Hacer ese ofrecimiento mm, de corazón, no de cabeza, de corazón, mm. para hacer la vida más llevadera, no solo a mí mismo, que también está bien, sino a todos aquellos con los que me comparta mi vida. Y quiere decir yo también poder aprender, porque nunca dejamos de aprender de otros. Totalmente. Pero en el momento en que uno se ofrece, las cosas empiezan a ocurrir. Mm, Y lo único es que uno tiene que estar atento. mm, Y entonces llegará el último día, el día, como dice Antonio Machado, y al llegar día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. mm. Gracias, Fernando.